Padre Santo que estás en el cielo, santificado sea tu grandioso y glorioso nombre, Señor. Padre, en esta hora estamos delante de tu presencia, en tu sala de audiencia, Señor, para poder comulgar contigo y poder expresarte nuestra inquietud y nuestra necesidad del Espíritu Santo, para que tú puedas enviarlo, Señor, sobre nosotros y sobre cada una de las personas que están viendo esto, Señor, para que puedas tú, Señor, ser el que da el entendimiento, la claridad y la instrucción sobre estos temas, para que podamos entender, Señor, y atender el llamado que tú estás haciendo a nuestros corazones en este día, ya entrando el sábado, Señor. Quédate con nosotros durante todo este estudio y que tu mano, Señor, sea la que nos vaya guiando en cada momento. Todo esto te lo agradecemos y te lo clamamos, Señor, en los méritos de Cristo Jesús, nuestro único Salvador. Amén. Para comenzar, vamos a cantar el himno "Cómo agradecer". Ujú. ¿Cómo agradecer lo que hiciste en mi favor? Aunque indigno soy, me salvaste por tu gran amor. Las voces de un millón de seres no alcanzan para agradecer, pues lo que soy y lo que espero ser, lo debo todo a ti. A Dios sea gloria, a Dios sea gloria, a Dios sea gloria, tanto hizo por mí, me salvó con su sangre, me libró del pecado. A Dios sea gloria, tanto hizo por mí. Quiero vivir, Señor, para agradarte solo a ti. Y si algo puedo lograr, te daré la gloria, mi Salvador. Me salvó con su sangre, me libró del pecado. A Dios sea gloria, tanto hizo por mí. Muy bien, sin duda un hermoso himno.
Vamos a comenzar a compartir la presentación. Muy bien, hermanos. La naturaleza de Cristo es un tema que entraña nuestra más sincera humildad. Hasta el momento hemos entendido y comprendido a través de la revelación de Dios en las Escrituras que Cristo siempre ha sido Dios, incluso cuando vino a la tierra siguió siendo igual a Dios, pero que no usó su divinidad, sino que dependió del Padre. Y hoy día vamos a profundizar un poco en esos temas para explicarlos de una mejor manera. También comprendimos que Cristo no es un ser creado, porque al ser un ser creado o engendrado, perdería la cualidad de la eternidad, lo cual le haría perder la cualidad de Dios también. Y además que eso no es lo que nos revela las Escrituras. Dios siempre ha sido eterno y ha coexistido con el Padre. Y bueno, los textos que nos hablan del espíritu de profecía también nos confirman y nos ratifican mucho más esta cuestión. También hemos comprendido de que Cristo vino como hombre, pero no con las tendencias al pecado del hombre, sino que vino con, con la naturaleza moral que tenía Adán antes de pecar. Vino como un ser puro y sin mancha. No obstante, igual igual aceptó el cuerpo del ser humano con las consecuencias del pecado, como lo son el hambre, la sed, el cansancio, el sueño, en fin, la tristeza, todas estas cualidades que tiene el hombre, las debilidades que tiene la carne humana, pero no así en su sentido moral. Vamos a comenzar leyendo Primera de Pedro 1 del 18 al 20. Y dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ya vemos que, bueno, el miércoles, perdón, estuvimos repasando un poco acerca de lo que se hacía antiguamente cuando se tenía que sacrificar un cordero o una vaca o cualquiera fuera el animal que se llevara para el sacrificio, que en cierta forma siempre representaban a Cristo. Debía ser un cordero sin mancha ni contaminación, al igual como Cristo debía venir sin mancha de pecado y mantenerse sin mancha de pecado, inmaculado. Y este cordero sin mancha y contaminación ya había sido destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Pero ya Cristo se había ofrecido como sacrificio, ya estaba destinado que Él se sacrificara por la humanidad desde antes de la fundación del mundo. Y no solo sacrificarse, sino también venir a vivir una vida de perfecta obediencia en la carne, en la humanidad, sin usar su divinidad para ello. Y al ser destinado desde antes de la fundación del mundo, la deidad se afligió, ¿verdad? Se retorcieron de dolor, que es lo que quiere decir la palabra engendrado, que se encuentra en Proverbios 8, cuando habla acerca de la sabiduría, que está hablando de Cristo mismo, diciendo que
había sido engendrada desde antes de que se hiciera toda la creación, ¿verdad? Pero ese engendrado no era un engendramiento literal, sino que la traducción real de esa palabra era que se retorcieron de dolor. O sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se retuercen de dolor, se afligen, se angustian desde antes porque sabían a lo que se estaban ateniendo en un futuro, a lo que estaba destinado ya Cristo mismo. Y ahora vamos a comenzar con la lectura de algunas citas que van aclarando estos puntos y me gustaría que pudieran prestar atención. Dice, hablando de Jesús, dice, pedía con poder, sin poseer las pasiones de nuestra naturaleza humana caída. Por lo tanto, aquí ya nos está diciendo que él no poseía esas pasiones que nosotros tenemos, pero provisto de debilidades similares, tentado en todo según nuestra semejanza. Por lo tanto, aquí nos está haciendo una comparación y una diferenciación también en que Cristo no era igual a nosotros, porque él no tenía las pasiones que nosotros tenemos incorporadas, pero sí debilidades similares, como lo son el hambre, sed, el sueño, el cansancio, la angustia, tristeza, en fin. Y fue tentado en todo según nuestra semejanza. Además, también habían otras debilidades de Cristo que no son iguales a las de nosotros, como por ejemplo, era la tentación y esa debilidad que en más de algún momento se vio afligido por ella, de usar su divinidad, de usar su poder, su propio poder como Dios, para librarse de ciertas situaciones, que nunca lo usó, pero sí era una prueba para él hacerlo, era una tentación. Por eso Satanás, nuevamente volvemos a repetir lo que habíamos dicho antes, viene y le dice, convierte estas piedras en pan. A nosotros no nos puede venir esa tentación porque ninguno de nosotros tiene la capacidad ni el poder para convertir piedras en pan. Pero Cristo, que fue el creador de todo lo que está a nuestro alrededor, de los universos, él sí tenía el poder para poder convertir esas piedras en pan. Y eso era una debilidad, una tentación para él, pero no sucumbió ante ella, sino que se mantuvo unido del Padre. Jesús sufrió una agonía que requería ayuda y apoyo de su Padre. Cristo es nuestro ejemplo. Y ahora esto va para nosotros. Los ministros de Cristo son tentados y fieramente abofeteados por Satanás. Así también lo fue el que no conoció pecado. Por lo tanto, nuevamente nos afirma que Cristo no pecó. Se volvió a su Padre en estas horas de angustia. Vino a la tierra para proveer un modo por el que pudiéramos encontrar gracia y fortaleza para ayudarnos en cada momento de necesidad. Esto es uno de los objetivos por los cuales Cristo vino a la tierra. Darnos ese modo de encontrar esa fortaleza para enfrentar la tentación. Y al seguir su ejemplo de orar frecuente y sinceramente. Así es como nosotros podemos alcanzar esa fortaleza. Por eso es tan importante el tema de la oración. Frecuentemente y sinceramente de corazón, decirle, Padre, mira, tengo esta debilidad, me cuesta esto, tengo esta tentación recurrente, siempre viene, por favor, ayúdame a no caer en ella, dame fortaleza, estoy cansado ya de esto, por favor, ayúdame. Si los ministros de Cristo imitan este ejemplo, serán imbuidos de su espíritu y los ángeles ministrarán en su favor. Y aquí amplié esta imagen. ¿Recuerdan cuando Jesús les prepara unos pescados a los discípulos que estaban allí en la barca pescando y ocurre la pesca milagrosa? Y esto fue luego de que Jesús resucitara. Y también el otro evento en el cual él comió, que lo puse, está en Lucas 24, del 42 al 43, donde dice que le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos.
para también poder mostrarles que seguía siendo él, seguía siendo humano, ¿verdad? Seguía teniendo ese cuerpo, siempre lo tuvo, pero que también seguía siendo Dios. Los ángeles ayudaron a Jesús, mas su presencia no facilitó su vida ni la libró de duras luchas y fieras tentaciones. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Si los ministros, mientras están haciendo la obra que el Maestro les ha mandado que hagan, tienen pruebas, perplejidades y tentaciones, ¿debieran sentirse descorazonados cuando saben que hay uno que ha sufrido todas estas cosas antes que ellos? ¿Debieran perder su confianza porque sus esfuerzos no rinden los frutos que ellos esperaban? Cristo trabajó firmemente por su propia nación, pero sus esfuerzos fueron despreciados, precisamente por los que él vino a salvar, y mataron al que vino a darles vida. Y aquí esto es muy interesante porque nos da el ejemplo de Cristo. Cristo le dieron la espalda, lo rechazaron, lo escupieron, lo mataron, en fin. Y nosotros, que también estamos aquí trabajando por él, realizando una obra que es de evangelizar al mundo, llevar el mensaje a todas las personas que se nos presenten en el camino, pero cuando la obra que hacemos no da frutos, nos desilusionamos y decimos, ay, nos desanimamos, porque claro, no rinde el fruto que nosotros esperábamos. Nosotros nos imaginábamos que le íbamos a decir a un católico, oye, mira, el Papa trabaja para Lucifer, la Virgen María es Semiramis y acéptalo. Y la otra persona, nosotros esperamos que, oh, muchas gracias por decírmelo, lo acepto ahora mismo, oremos, en fin. Pero no es así, es un proceso y el Espíritu Santo es el que hace la obra. Y no por eso nosotros vamos a desanimarnos en el momento en el que las cosas no salen como nosotros esperamos. Debemos tener paciencia, así como Cristo la tuvo. Otras partes también de la vida de Cristo fue su niñez y no hay mucho que en la Biblia revelado al respecto, más que los versículos que se encuentran en Lucas 2, donde nos habla de Jesús en el templo, en fin, Lucas 2:52 también, que nos dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Pero aquí el espíritu de profecía nos hace mención de algo muy interesante sobre su niñez. Dice que José, y especialmente María, mantuvieron el recuerdo de la paternidad divina del niño. Jesús fue instruido de acuerdo con el carácter sagrado de su misión. Su inclinación a lo recto era una satisfacción constante para sus padres. Era hasta en eso, un hijo ejemplar, un niño ejemplar. Los ojos del Hijo de Dios descansaron con frecuencia sobre las lomas y las rocas que había en torno de su hogar. Estaba familiarizado con las cosas de la naturaleza. Veía el sol del cielo, la luna y las estrellas que cumplían su misión. Con cánticos daba la bienvenida a la luz matinal. Es decir, se levantaba antes de que saliera el sol para cantar, a darle la bienvenida a la luz matinal, al amanecer, toda la naturaleza y la creación, cómo despertaba. Y él se combinaba en esa alabanza. Me imagino Jesús cantando y las aves también cantando junto con él. Debe haber sido un espectáculo muy bonito. Sigue hablando acerca de su niñez. Dice que siempre que podía iba solo al campo y a la ladera de las montañas para comulgar con el Dios de la naturaleza. Cuando terminaba su trabajo, porque trabajaba, ayudaba a su padre en la carpintería, ¿verdad? Iba por la orilla del lago, entre los árboles del bosque, por los verdes valles, donde podía pensar en Dios y elevar su alma al cielo en oración. Muy bien, esta imagen que está aquí es del Monte de los Olivos.
¿sí? Donde Jesús pasó gran parte de su ministerio también. Me imagino que también era aquí donde iba cuando niño en más de alguna oportunidad. El ejemplo de Jesús es una luz para los jóvenes, tanto como para los de edad madura, pues fue un representante de la niñez y la juventud. Su ejemplo fue perfecto desde sus más tiernos años. ¿Hay alguno de nosotros que el ejemplo haya sido perfecto o algún ser humano que su ejemplo sea perfecto desde siempre, que nunca hizo un berrinche, nunca lloró, nunca se enojó, nunca se peleó con un amigo, etcétera? No, ¿verdad? Por eso, ¿Cristo fue exactamente igual que nosotros? No, ya lo hemos demostrado y sigue saliendo a la luz. Tanto en su naturaleza física como en la espiritual, siguió la orden divina del crecimiento, ilustrada por la planta, así como desea que hagan todos los jóvenes. ¿Cuál es esa orden divina que nos ilustra la planta? ¿De qué se alimenta la planta? De agua y de luz, ¿verdad? ¿La luz de quién? Del sol. ¿De qué el sol debemos alimentarnos nosotros? Del sol de justicia. Aunque era la majestad del cielo, el rey de la gloria, y con mayúscula, ¿era Dios entonces o no era Dios? Aunque era la majestad del cielo, el rey de la gloria, se convirtió en un niño en Belén, y por un tiempo fue un niño desválido, entregado al cuidado de su madre. En su niñez procedió como un niño obediente. Habló y se comportó con sabiduría, con la sabiduría de un niño, y no de un hombre, honrando a sus padres y cumpliendo sus deseos en forma útil, de acuerdo con la capacidad de un niño. Pero fue perfecto en cada etapa de su desarrollo, con la sencilla y natural gracia de una vida sin pecado. Aquí me pareció muy interesante, ahora que lo leía, que no lo vi antes, que dice que lo hacía todo lo que los padres le mandaban de acuerdo con la capacidad de un niño. ¿Por qué dice esto? Porque él tenía la capacidad de Dios para hacer lo que quisiera. Si quería convertir todos los muebles de su casa en muebles de oro, lo podría haber hecho y haber hecho que su madre tuviera mucho dinero y su padre también y que no tuvieran que trabajar más. Pero él aparcó su divinidad. No hizo uso de su divinidad. Por eso el número 7 aquí al lado. Porque el número 7 significa completo en la Strong. Completo significa perfección. En su humanidad, Cristo fue probado por tentaciones tanto más grande y con mayor energía persistente de lo que es probado el hombre por el maligno. Por lo tanto, Jesús fue tentado semejantemente a nosotros, no igual a nosotros, porque las tentaciones para él fueron mucho mayores, así como su naturaleza es superior a la del hombre, dice aquí. Por lo tanto, su naturaleza era igual a la de nosotros. No, no era igual a la de nosotros. Las malas obras, los malos pensamientos, las malas palabras de cada hijo e hija de Adán oprimieron su alma divina. La tentación no es pecado. Jesús era santo y puro. ¿Hay alguno de nosotros que puede decir, yo soy santo y puro? Así por sí mismo. No, ¿verdad? Pero Jesús era santo y puro. Mas, sin embargo, fue tentado en todo como nosotros, pero con una fuerza y un poder que nunca el hombre tendrá que soportar. O sea que fue tentado de una manera
tremenda, terrorífica. ¿Pero eso es pecado? No, la tentación no es pecado. En su resistencia triunfante, nos ha dejado un hermoso ejemplo a fin de que sigamos sus pisadas. Si tenemos confianza en nosotros mismos y nos consideramos justos, se nos dejará caer bajo el poder de la tentación. Pero si miramos a Jesús y confiamos en Él, invocaremos en nuestra ayuda un poder que ha vencido al enemigo en el campo de batalla y con toda tentación nos dará una vía de salida. Y esto es una promesa. Cuando Satanás viene como una inundación, debemos arrostrar sus tentaciones con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, como lo hizo Jesús. Escrito está, ¿verdad? Y Jesús nos ayudará y levantará bandera contra él. Pero también debemos hacer nuestra parte, llevar nuestra mente a elevarla mediante de la escritura, mediante los versículos de memoria, mediante la música, cantar himnos, mediante la oración. El padre de la mentira tiembla cuando la verdad de Dios con poder ardiente le es arrojada a la cara. Hebreos 4:15. Aquí vamos a leer un texto, que es una matutina de nuestra elevada vocación. Y empieza con este versículo, Hebreos 4:15. Porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, mas tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. La manera en que Cristo obedeció y venció es la de un verdadero ser humano. Y esto me gustaría que pudiésemos concentrarnos y pedirle al Señor que nos ayude a entender esto en su máxima expresión según sea nuestra capacidad. Según nuestra propia conclusión, cometemos muchos errores debido a nuestro erróneo concepto de la naturaleza humana de nuestro Señor. Cuando le atribuimos a su naturaleza humana un poder que no es posible que el hombre despliegue en sus conflictos contra Satanás, destruimos la plenitud de su humanidad. Él concede su gracia imputada y su poder a todos aquellos que lo reciben por fe. Cristo venció como hombre. ¿Y cómo lo hizo? Porque aquí nos está diciendo que si nosotros decimos que Cristo, en su naturaleza humana, tenía un poder que él utilizaba para vencer, que es un poder que nosotros no podemos tener, por lo tanto estamos diciendo que ninguno de nosotros puede seguir el ejemplo de Cristo. La obediencia de Cristo a su Padre fue la misma obediencia que se requiere del hombre. El hombre no puede vencer las tentaciones de Satanás sin un poder divino que pueda combinar con sus potencialidades humanas. Por lo tanto, no es una obra 100% de Dios, es una obra que va en conjunto. Nuestro esfuerzo humano por elevar nuestra mente y el poder, esa gracia imputada que nos da Cristo, que nos capacita y nos habilita para poder vencer. Y así fue como sucedió con Cristo. Él podía confiar en el poder divino, porque no vino a nuestro mundo a dar la obediencia de un Dios menor a un Dios mayor, como dicen los testigos de Jehová, que en el principio era el verbo y el verbo era un Dios. Tradujeron la escritura de una mala manera, tergiversando lo que en verdad quiere decir el texto bíblico. Sino que vino como hombre, siendo Dios, pero vino como hombre
a semejanza de hombre, para obedecer la santa ley, y de esta manera Él es nuestro ejemplo. El Señor Jesús vino a nuestro mundo no a revelar lo que Dios podía hacer, porque ya esto lo habían visto durante todo el tiempo desde el diluvio, después cómo liberaron a los israelitas, se abrió el mar rojo, cayó maná del cielo, la columna de fuego, la columna de nube, con Elías cuando cayó fuego del cielo para consumir el sacrificio, cuando también Salomón consagró el templo y cayó fuego del cielo para consumir el sacrificio. En fin, tantas demostraciones del poder divino que se les habían dado, que ellos ya sabían lo que Dios era capaz de hacer, ya partiendo desde la creación. Todo el mundo que está a nuestro alrededor, desde hace poco más de 6.000 años, que ya fue creado el mundo, y eso es una evidencia clara de lo que Dios podía hacer. Pero Jesús no vino a demostrar eso. Lo que Él vino a mostrar es lo que un hombre podía hacer, mediante la fe en el poder de Dios para ayudar en toda emergencia. El hombre, mediante la fe, ha de ser participante de la naturaleza divina y debe vencer toda tentación con que sea tentado. Cristo vino a mostrar esto. ¿De qué es capaz un hombre conectado 100% con Dios? El Señor pide ahora que cada hija e hijo de Adán, a través de la fe en Jesucristo, le sirva en su naturaleza humana, en la que ahora tenemos. El Señor ha salvado el abismo que el pecado había abierto. Ha unido la tierra con el cielo y al hombre finito con el Dios infinito. A través de Cristo es que nos unimos con Dios. Porque si no estuviera Cristo intercediendo por nosotros, no podríamos acercarnos a su trono. Y Cristo, cuando entró en el lugar, en el santuario celestial, cuando Él asciende al cielo, se hace esta fiesta en el cielo para recibir y devolverle la gloria de Dios que merecía y que merece por los siglos de los siglos. Luego, 10 días después, envía al Consolador, al Espíritu Santo. Y allí se forma esta triple alianza mediante la cual nosotros podemos alcanzar esta gracia imputada, esta gracia vencedora para poder estar habilitados para vencer mediante la unión con Dios. Jesús, el Redentor del mundo, podía guardar los mandamientos de Dios. ¿De qué forma? Únicamente de la misma manera en que la humanidad puede observarlos. ¿Cuál es la única forma que nosotros podamos cumplir con los requerimientos de la ley de Dios? Jeremías 31, 27 en adelante, el nuevo pacto. ¿Cuál es este nuevo pacto? La ley escrita en nuestros corazones. ¿Cómo se escribe esta ley en nuestros corazones? Mediante el Espíritu Santo. Mediante el sometimiento a la voluntad de Dios y renunciar a nuestra propia voluntad. No hemos de servir a Dios como si no fuéramos humanos, sino que debemos servirle con la naturaleza que tenemos, que ha sido redimida por el Hijo de Dios, a través de la justicia de Cristo. Debemos comparecer delante de Dios, perdonados y como si nunca hubiéramos pecado. Así como Noé. Noé fue hallado justo entre los hombres, pero él le servía con la naturaleza que tenía, con su humanidad. Él no recibió un poder que nosotros no podamos recibir. Él recibió el Espíritu Santo y mediante el Espíritu Santo le predicó a sus contemporáneos. ¿Y su predicación obtuvo fruto? Sí, obtuvo fruto. Muchos se arrepintieron y murieron antes, incluso de que llegara el diluvio. Entre ellos Matusalén. Pero
Aún así, él seguía siendo un hombre, pero era el representante de Cristo en la tierra, así como cada uno de nosotros, que somos hombres y mujeres, que somos los representantes de Dios en la tierra. Bueno, a continuación, sí, porque ahí termina el manuscrito, y a continuación, esta cita que a mí me parece muy, muy bonita, desde luego cada vez que uno comete algún error, es muy bueno volver a releerla. Yo la leí por primera vez hacía como 2 años y pico más o menos, sí. Y estaba allí en un momento muy difícil de mi vida y la verdad es que me dio mucho aliento y me ayudó mucho a entender el ministerio y el amor de Dios. Dice así: Satanás vendrá a ti diciéndote, tú eres un pecador, pero no dejes que él llene tu mente con el pensamiento de que porque eres pecador, Dios te ha rechazado. Dile, sí, yo soy un pecador, por eso necesito un Salvador, necesito perdón. Y Cristo dice que si voy a Él, no pereceré. En su carta leo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Creeré en la palabra que me ha dejado. Obedeceré sus mandamientos. Y cuando Satanás te diga que estás perdido, contéstale, sí, estoy perdido, pero Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuanto más grande mi pecado, tanto más necesito un Salvador. Y allí está Cristo, como este esposo amante con su mujer. Siempre está dispuesto a volver a conectar su corazón con el nuestro, a volver a abrazarnos, a pesar de lo que sea que nosotros hayamos hecho. Obviamente, no hay que abusar, porque hay un tiempo de gracia para cada uno de nosotros, y este tiempo se está acercando, y no sabemos cuándo será nuestra hora. Por eso debemos velar y orar, porque no sabemos a qué hora vendrá sobre nosotros este juicio. En el momento en que te aferras de las promesas de Dios por la fe y dices, yo soy la oveja perdida que Jesús vino a salvar, una nueva vida tomará posesión de ti y recibirás fuerza para resistir al tentador. Pero la fe para aferrar las promesas no viene mediante el sentimiento. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. No debes esperar que se realice algún gran cambio. No debes esperar sentir alguna emoción maravillosa. El Espíritu de Dios debe hacer una impresión en tu mente y te debe llevar a tomar una decisión racional y enfocada en el compromiso con Dios, no en una emoción momentánea que después se te va a olvidar. Toma confiadamente la palabra de Dios diciendo, Él me ama, dio su vida por mí y me salvará. No te mires a ti mismo, sino a Jesús. Abrázalo como a tu Salvador. Deja de quejarte de tu desvalida condición. Al mirar a Jesús, el autor y consumador de tu fe, serás inspirado con esperanza y verás la salvación de Dios. Cuando te sientas tentado a murmurar,
Obliga a tus labios a pronunciar las palabras de Dios. Regocijaos en el Señor siempre. ¿Acaso no es digno de alabanza? Enseña, pues, a tus labios a hablar de su gloria y a engrandecer su nombre. Alabado sea el nombre de Dios. A continuación, vamos a leer algunas citas, ya estamos por terminar. Y vamos a darle una conclusión a esto para poder comprender una de las misiones principales por las cuales Cristo vino a esta tierra. Antes de venir a la tierra, el plan estuvo delante de él, perfecto en todos sus detalles, pero mientras andaba entre los hombres, era guiado paso a paso por la voluntad del Padre. En el momento señalado no vacilaba en obrar, con la misma sumisión esperaba hasta que llegase la ocasión. Cristo aparcó su divinidad cuando estuvo en la tierra, por lo tanto, dentro de esas cualidades que él obtenía de la divinidad, estaban la omnisciencia, la omnisapiencia, el saberlo todo, el pasado, el presente y el futuro. Pero él ya no utilizaba eso, sino que él aceptaba la revelación que Dios le daba para el día a día. ¿Qué es lo que debo hacer hoy? Eso es lo que también podemos seguir como ejemplo. Y no solo eso, sino que también esto nos declara y nos hace entender que también habían cosas que Cristo no sabía en su momento, porque estaba velado ante sus ojos, porque estaba en una condición humana, no utilizando su omnisciencia, su omnisapiencia. Pero ahora él ha recuperado eso, nunca lo perdió, sino que volvió a utilizarlo luego de que ascendió al cielo, luego de resucitar. Otra cita del deseado de todas las gentes también nos dice: pero el Hijo de Dios se había entregado a la voluntad del Padre y dependía de su poder. Tan completamente había anonadado Cristo al yo que no hacía planes por sí mismo. Aceptaba los planes de Dios para él y día tras día el Padre se los revelaba. De tal manera debemos depender de Dios que nuestra vida sea el simple desarrollo de su voluntad. Cada día, como mencioné anteriormente, Cristo le preguntaba al Padre: ¿qué he de hacer hoy? ¿Dónde he de andar? ¿Con quién he de hablar? ¿Qué es lo que tú quieres que haga? Y día tras día el Padre le revelaba su voluntad. Con fieras tentaciones, Satanás torturaba el corazón de Jesús. Y aquí vamos a leer esta cita ya, que es la última, me parece, pero que es una cita que es muy profunda. Y nos habla acerca del momento de la crucifixión de Jesús. Vamos a hacer un poco de historia. Jesús estaba en ese momento, o sea, en los días previos a ese momento, él había pasado por muchas situaciones. Primero estuvo en la Santa Cena con los discípulos, comieron el pan, bebieron el vino. Luego, bueno, que el vino era jugo de uva sin fermentar, para que no se malinterprete. Luego Judas va a hacer lo que tiene que hacer, a buscar a los soldados y lo entrega. Jesús en ese momento que es entregado había estado orando en el Getsemaní, solo, afligido, angustiado, al punto de morir. Estaba completamente en una lucha, en una aflicción, pidiéndole al Padre que si era su voluntad que él no tuviera que morir, pero aún así él dijo: voy a aceptar tu voluntad y no voy a hacer la mía propia. Y ahí se empezaban a ver rasgos también de su humanidad, que él también como humano tenía una voluntad,
propia, que en cierta forma lo hacía huir del sufrimiento, que es algo natural del ser humano, huir del dolor, huir de la muerte, querer salvar su propia vida. Pero aún así, al final, él aceptó la voluntad de Dios, que era morir. Mucho tiempo, en muchas ocasiones, Jesús había declarado que luego de 3 días, él iba a resucitar, iba a volver a la vida, ya venir con los discípulos, etc. Luego fue azotado, fue escupido, insultado, azotado, enjuiciado, le pusieron una corona de espinas, lo hicieron cargar su cruz, completamente desangrándose, llevaba la cruz, llegó al lugar, llegó allí al Calvario, fue crucificado. Y en ese momento ya toda la carga de los pecados de la humanidad estaban sobre su conciencia, los pecados que habían sucedido, que se habían cometido, desde Caín, desde Adán y Eva en adelante, ¿verdad? Hasta ese momento, incluso los pecados que aún no se cometían, fueron puestos en su conciencia para darles muerte. Y en ese momento es cuando, en ese contexto es cuando nos pone esta cita. Cuando nosotros cometemos algún error o algún pecado, automáticamente nosotros nos alejamos de Dios. No podemos consentir estar cerca de Él, no nos dan ganas de orar, etc. Estamos completamente adormecidos. Y en ese momento, Jesús estaba experimentando aquello, esa lejanía con el Padre, que nunca había experimentado, aquel que durante toda su vida había estado en íntima comunión con su Padre, se le había privado de ello por tener que llevar la carga de nuestros pecados. Y eso lo angustió y lo hizo sufrir. Y él no podía tener esa certeza de que el Padre estaba con él, por eso él exhala esas palabras y dice, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se sentía abandonado. Ya no tenía esa seguridad de que el Padre aceptaba su sacrificio, y eso es lo que nos dice aquí. El Salvador no podía ver a través de los portales de la tumba, no podía ver el futuro de lo que sucedería más allá, que al tercer día iba a resucitar. Él no podía ver eso. La esperanza no le presentaba su salida del sepulcro como vencedor, ni le hablaba de la aceptación de su sacrificio por el Padre. Temía que el pecado que él estaba llevando, que no eran suyos, temía que ese pecado fuese tan ofensivo para Dios que su separación resultase eterna, o sea, que muriera para siempre. Tenía esa angustia, ese miedo. Sintió la angustia que el pecador sentirá cuando la misericordia no interceda más por la raza culpable. Y esto se está prolongando ya momentos previos a la segunda venida de Cristo. Sintió esa angustia. El sentido del pecado que atraía la ira del Padre sobre él como sustituto del hombre fue lo que hizo tan amarga la copa que bebía el Hijo de Dios y quebró su corazón. Y aún así, con todo y eso, sabiendo de que quizás este pecado podría llegar a ser tan ofensivo para Dios que él tendría que morir para siempre, aún así aceptó por amor a nosotros. Renunció a su propia vida. Y esto es algo loable, maravilloso. Aquí nos muestra el amor, nuestro amado Jesús. Jesús estaba dispuesto a dejar de existir si con ello, además, vindicaba el nombre de su Padre. Tanto por el pueblo, pero a la vez también por el Padre. Lucas 22:42 diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hay un cántico que se encuentra en Apocalipsis 15,
que es el cántico de Moisés y del Cordero. Y en Éxodo 32 pasó algo muy especial con Moisés. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Aquí Moisés está en el monte Sinaí recibiendo las instrucciones de Dios, y el pueblo que recién habían sido rescatados estaban corrompiéndose. Versículo 8 dice: pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Hacía unos días atrás, algunas semanas, habían escuchado la voz de Dios desde el monte diciendo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Toda la declaración de la ley de Dios. Y unos días después se ponen a hacer un becerro de oro. Y allí Dios en el versículo 9 y 10 le dice: déjame destruirlos. Le pide permiso a Moisés para destruirlos. Dios prueba a Moisés. Pero Moisés le responde de la siguiente manera, porque Dios le había dicho que si lo destruía, haré de ti una gran nación, un pueblo obediente. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y mano fuerte? Y Dios anteriormente le había dicho que tu pueblo, Dios le había dicho a Moisés que era el pueblo de él y que él lo había sacado de la tierra de Egipto. Moisés le responde que no era su pueblo, es tu pueblo, Jehová, que tú sacaste de la tierra de Egipto, no yo. Eso lo responde Moisés. ¿Y por qué se va a encender tu furor contra ellos? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo? Mire, y de lo que se preocupa Moisés, de que hablen mal de su padre. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo? Para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra. Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Preocupándose de que los otros pueblos no se burlaran del nombre de Dios. Sí, muy bien, él pensaba en el pueblo para que no fuera destruido porque los amaba, pero no solo eso, al igual que Cristo, también lo que le importaba era el honor de Dios, que no se usara mal su nombre, que no se vilipendiara su nombre, que no se utilizara para burlas, mofas y escarnios. Y aquí Moisés empieza a decirle: acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. ¿Es necesario que Moisés le tenga que recordar a Dios las promesas? ¿Y acaso él se lo olvida? No, no es necesario. Pero aún así Moisés lo hizo, recordándole las promesas. También es un recordatorio para nosotros de que debemos reclamar esas promesas con santa osadía. Obviamente, siempre y cuando caminemos conforme a los preceptos que Él nos pone por delante. Y luego Moisés vuelve a interceder en el versículos 31 y 32, donde le dice: entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Te ruego que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Moisés le estaba pidiendo que si él no perdonaba al pueblo,
que lo sacara del libro de la vida. Imagínense cuánto le importaba el honor de Dios y también su pueblo. Estaba dispuesto a ser eliminado. Al igual que Jesús, estaba dispuesto a perecer eternamente si hubiera sido necesario para vindicar el nombre de Dios. Todo lo que a Moisés le importaba era la victoria, la credibilidad y el buen nombre de su padre. También era igual en el caso de Jesús. Jesús, en la cruz, estaba en la lucha entre la esperanza y la fe. La fe es creer cuando no hay esperanza. En cambio, la esperanza es más una emoción. Y a veces no hay esperanza. La esperanza, por ejemplo, será muy débil para el remanente final, los 144,000, aquellos que pasen por la angustia de Jacob. Pero la fe deberá eclipsar la esperanza, deberá sobreponerse por sobre la esperanza. Y muchos se hacen estas preguntas hoy en día. ¿Tengo seguridad de mi salvación? Si hago o dejo de hacer esto, ¿seré salvo? ¿Puedo comer esto y ser salvo? ¿Puedo beber esto y ser salvo? Salvación por obras. Pero, ¿cuáles eran las preguntas de Moisés y Jesús? ¿Qué estoy haciendo para vindicar el nombre de mi Padre? Le trae, ahí me equivoqué yo en escribir, le trae honor lo que pienso, le trae honor lo que como, le trae honor lo que bebo, lo que hago, le ayuda a derrotar a Satanás lo que hago, le ayuda a derrotar a Satanás lo que digo, lo que escucho, lo que veo, lo que pienso. Esas deben ser nuestras preguntas. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31. Estamos hoy en día viviendo una etapa en la historia de la humanidad en la cual se requiere de nosotros que podamos mantener una firmeza que no podemos tener, al menos no confiando en nosotros mismos. Y es por eso que es tan importante entender el ministerio de Cristo, su naturaleza. Él vino como un hombre, sin las tendencias al pecado, pero sí podía ser tentado. No dejó de ser Dios, pero no usó su divinidad como algo a que aferrarse, sino que se vació de sí mismo, renunció al yo y se hizo obediente al Padre, y estaba en una constante comunión con Él. Y esa es la misma manera en la que nosotros debemos vivir. Eso es lo que nosotros debemos seguir como ejemplo. Mucha gente dice, por ejemplo, ay, después voy a poder hacer milagros y echar fuera demonios. Pero eso lo puedes llegar a hacer, ¿sí? Nadie dice que no. Pero no es lo importante. Lo importante es que con nuestra vida podamos traer honor al nombre de Dios. Que podamos seguir el ejemplo de Cristo. Que podamos adorarlo como Dios. Que podamos aceptar al Espíritu Santo como Dios. Que podamos aceptar al Padre como Dios. Que podamos vivir conforme a su voluntad de nuestra vida y ser fortalecidos. Que renunciemos de nuestros propios pensamientos, de nuestras propias ideas. Que no caigamos en extremismos. Que no fanaticemos las cosas, sino que actuemos con amor, que profeticemos, que digamos las cosas como son, pero con el espíritu de mansedumbre y de humildad.
Y esto nos va a poder ayudar a llegar a la salvación. Y no solo nuestra salvación, sino la salvación de muchos más. Por eso, mis hermanos, que ya al cerrar este tema, debemos orar diariamente por esa gracia. Debemos seguir orando diariamente para que nuestro Señor Jesucristo pueda habitar en nuestros corazones y podamos reflejar su carácter. No importa todo lo que sepamos si no lo utilizamos de la manera correcta. Así que, mis amigos, vamos a inclinar el rostro para terminar con una oración. Padre bendito, santificado sea tu maravilloso y glorioso nombre, Señor. Delante de tu presencia nos encontramos humillados como pecadores, Señor. Somos humanos, imperfectos, pero sabemos que tú nos acompañas, que viniste por nosotros, los que estábamos enfermos, viniste a salvar a los que estábamos perdidos, Señor. Gracias por traernos de vuelta al redil. Te rogamos que tú puedas enseñarnos a dejar de depender de nuestra propia fuerza y a poder vivir conforme a la fuerza que tú nos quieres dar cada momento, Señor, para sobreponernos y vencer la maldad que muchas veces llega a nuestro corazón, Señor, y que no podemos arrancarla por nuestro propio medio, Señor. Enséñanos a confiar en ti 100%, el 100% del tiempo, a caminar conforme a tu voluntad, y que nuestras palabras, pensamientos, acciones, que lo que comamos, que lo que bebamos, lo que escuchemos, lo que veamos, sea todo para traerte gloria y honor a ti, Señor, que nos has entregado el mayor regalo de todos. Todo esto nosotros lo rogamos, Señor, y lo agradecemos, confiando en los méritos de tu Hijo Jesús, nuestro único Salvador. Amén.